Buen día, el día de hoy hablaremos sobre las quimiosinas y sus receptores. Sabemos que tenemos cientos de millones de células que van a formar el sistema inmunitario de vertebrados, distribuyéndose por absolutamente todo el cuerpo del huésped, en un sistema de órganos tan ampliamente disperso, y sabemos que los diversos componentes deberán de poder comunicarse entre sí de forma efectiva, de tal forma que las respuestas inmunitarias puedan regularse y estas células que sean adecuadas puedan albergar los lugares apropiados donde puedan tomar las medidas necesarias para destruir los patógenos invasores. Vamos a tener proteínas que se van a comunicar entre las células del sistema inmunológico llamadas citocinas, y la interacción de una citocina con su receptor en una célula blanco puede inducir una amplia variedad de respuestas. Las citocinas podrán causar cambios en la expresión de moléculas de adhesión y de receptores de quimiosinas en la membrana objetivo, lo que permite que la célula se mueva de un lugar a otro. Las citocinas también pueden indicar a una célula inmunitaria que aumente o disminuya su actividad de enzimas particulares o cambie su programa transcripcional, activándola para proliferar, diferenciar, modular sus funciones efectoras. Finalmente, las citocinas podrían instruir a una célula sobre cuándo sobrevivir y cuándo morir en forma específica, teniendo una sensibilidad para una célula blanco a una citocina en particular determinada por la presencia de receptores específicos de citocinas. Sabemos que las interleucinas van a ser un intento inicial de clasificar las citocinas. Los inmunólogos empezaron a enumerarlas en el orden de descubrimiento y las nombraron interleucinas. Este nombre refleja el hecho de que las interleucinas se comunican entre los leucocitos, entre. Pero existen muchas citocinas que fueron nombradas antes de este intento de racionalizar la nomenclatura que se han resistido a esta clasificación, como son los interferones. Sabemos que las quimiosinas van a ser citocinas que atraen las células con los receptores de quimiosinas apropiados a las regiones donde la concentración de quimiosinas va a ser más alta. La clasificación y nomenclatura de las quimiosinas va a ser más lógica que la de las interleucinas y se va a basar en sus estructuras bioquímicas como tal. Entonces vamos a tener funciones específicas y diferentes con respecto a cómo funcionan. Entonces las citocinas van a poder actuar como factores de crecimiento local a través de un mecanismo autocrino, es decir, sobre la misma célula, paracrino, sobre una célula que se encuentra en la vecindad, yuxtacrino, implicando interacciones intercelulares, que es una otra, o podrían tener retrocrino a través de formas solubles de ciertos receptores de membrana, y esto va a llevar a que la activación o la actuación biológica de las citocinas se va a producir a través de su interacción con receptores de membrana específicos que desencadenen una cadena de reacciones bioquímicas en el interior de la célula diana que va a determinar como tal su acción biológica. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de las citocinas? Pues van a generar una compleja red de interacciones que va a conectar distintos tipos celulares y en la cual cada una de las citocinas va a tratar de inducir o suprimir su propia síntesis o la de otras citocinas a sus receptores. Entonces, a su vez, estas van a favorecer de manera sinérgica la acción de otras citocinas o van a actuar como verdaderos antagonistas de sus efectos biológicos y se van a caracterizar por su efecto redundante. Esto hecho subraya la importancia de su función reguladora. Por otro lado, las citocinas se caracterizan por su capacidad de actuar pleiotrópicamente. ¿Qué quiere decir pleiotropía? Pues que son capaces de generar una acción sobre diversos tejidos y producir múltiples efectos biológicos. Todo ello va a definir una red dotada de gran flexibilidad y capaz de compensar la falta de uno de sus componentes. Por otro lado, debe considerarse que la solubilización de los receptores de las citocinas tras su unión a la correspondiente citocina va a intervenir también en este entramado biológico y podrían actuar como inhibidores de la correspondiente citocina, como existen algunas en las cuales podemos observar. Entonces van a estar clasificados por familias. Existe la familia de la interleucina 1. Esta va a ser una familia proinflamatoria. Va a constituir un péptido de 15 a 20 kilodaltons en promedio. Van a haber dos formas denominada interleucina 1 e interleucina 1 beta. Con una homología del 26%,
y que derivan de una proteína única precursora. Sabemos que ambas citocinas van a actuar sobre el mismo receptor y van a competir por el antagonista del receptor de interleucina 1, que es el 1RA. Y van a ser una sustancia que impedirá la actuación de la interleucina 1 como tal. Esta va a actuar principalmente en forma intracelular y no se va a encontrar en la circulación general, excepto en los casos de enfermedad grave. La interleucina 1 beta es la forma predominante en el espacio extracelular y los macrófagos activados son la fuente principal fisiológica de interleucina 1, que esta se va a destacar por su actividad proinflamatoria. Aquí en el diagrama vemos cómo se hace la producción de esta interleucina 1, que vamos a tener una prointerleucina 1 alfa activa, que vamos a tener proteasas extracelulares que la van a convertir en una alfa madura o activa. Y tenemos la forma inactiva de P45, que nos va a llevar a una prointerleucina 1 beta inactiva, generando una pro1 beta madura activa. Vamos a tener varios mecanismos que nos pueden llevar inclusive a muerte celular por medio de la vía del FAS. La interleucina 2. La interleucina 2 va a actuar al promover la proliferación de células T. Va a ser producida principalmente por los linfocitos T activados, va a formar parte de la respuesta de tipo Th1, va a efectuar su acción biológica a través de un receptor de memoria constituido por 3 subunidades beta. Tras la activación del linfocito se va a generar una liberación al suero y en forma de receptor soluble la subunidad P55. En el individuo sano van a haber ciertos niveles de receptor soluble de esta interleucina y los niveles superiores a los normales pueden ser observados en algunas enfermedades, lo cual va a reflejar únicamente exceso de activación linfocitaria. Aquí lo que podemos ver es el receptor de membrana de la interleucina 2 y aquí vamos a ver cómo se ve implicada la interleucina 2 en la activación de los linfocitos T. Yo tengo un linfocito T en reposo, vamos a tener que va a haber una formación de un receptor de alta afinidad, la interleucina 2 va a participar en la inducción de la expresión de las cadenas alfa y eso nos va a llevar a la salida del receptor soluble y a un linfocito T activo. La interleucina 3 va a ser producida principalmente por los linfocitos T, va a intervenir en estadios iniciales de la hematopoiesis, va a estimular el crecimiento y la diferenciación de células precursoras hematopoyéticas y se va a denominar también por este motivo multi-CSF, factor estimulante de colonias. La interleucina 4 va a tener su origen en los linfocitos T activados y actúa preferentemente promoviendo la activación, proliferación y diferenciación de los linfocitos B. Va a intervenir de forma decisiva en la inducción de las células Th2 que van a regular la inmunidad de tipo humoral. La interleucina 5 es producida por los linfocitos T activados, va a actuar como factor estimulador de la activación de crecimiento y diferenciación de los linfocitos B, va a ser igualmente el principal factor regulador de eosinofilia y puede ser producida por algunos tumores y principalmente por cáncer del pulmón. La interleucina 6. Entonces esta interleucina va a tener su origen en muchos tipos celulares, destacando los macrófagos, los monocitos, fibroblastos y células endoteliales. Va a intervenir regulando la respuesta inmunológica en la hematopoiesis y en las reacciones de fase aguda. Tiene efectos proinflamatorios y antiinflamatorios a la vez. Produce sus efectos biológicos a través de un receptor de membrana compuesto por 2 subunidades, que va a ser el receptor de interleucina 6 y un GP130, que va a actuar como señal transductora. Ambos receptores se van a solubilizar una vez que se han unido a la interleucina 6, pero mientras que el SR interleucina 6 actúa como agonista de la interleucina, el GP130 soluble antagoniza la acción de la interleucina 6. La interleucina 7. La interleucina 7 va a ser una citocina de unos 25 kilodaltons que va a actuar al estimular el desarrollo de las células precursoras de linfocitos B y T y va a tener una actividad de tipo antitumoral, aumentando la producción de linfocitos T citolíticos y de células NK. La interleucina 8 va a actuar como un factor quimiotáctico para los leucocitos, fundamentalmente neutrófilos, y va a actuar al favorecer su degranulación, estimulando la fagocitosis, y debe de ser incluida dentro del grupo de quimiosinas
que tienen distintas sustancias de unos 8 a 10 kilodaltons y va a mantener entre sí una homología en su secuencia de entre el 20 y el 50%. Las quimiosinas van a intervenir en la inflamación, induciendo la quimiotaxis y la activación celular de numerosas células que intervienen en los procesos inflamatorios. La interleucina 9 es una glucoproteína de 32 y 39 kilodaltons con capacidad mitogénica, capacidad de inducir la proliferación de células T, y esta podría estar implicada en el desarrollo de tumores de células. La interleucina 10 va a estar producida por los linfocitos T de tipo Th2 con capacidad de inhibir la respuesta de interferón de interleucina 2 por parte de los linfocitos T. Va a ser la principal citocina de tipo antiinflamatorio. Va a actuar en el eje y va a hacerlo a través de la inhibición de la síntesis de interleucina 1 y 6 y TNF, que sabemos que son proinflamatorios, por parte de los macrófagos. La interleucina 11 es una proteína no glucosilada de 23 kilodaltons, va a ser producida por las células del estroma de la médula ósea y células mesenquimáticas, se relaciona con sustancias del grupo de las citocinas que incluye interleucina 6, factor inhibidor de la leucemia, que es el IF, la oncostatina M o SM, y el factor neutrofílico ciliar CNTF. Se van a caracterizar por utilizar el transductor GP130, proteína inicialmente identificada como un componente del receptor de interleucina 6, y esta interleucina 11 va a actuar sobre las células hematopoyéticas, las células hepáticas, induciendo proteínas de fase aguda, células epiteliales intestinales, sobre las que actúa mediando su protección y regeneración, y a diferencia de la interleucina 6 va a tener escaso efecto sobre los linfocitos. Interleucina 12. Esta va a ser una glucoproteína de 70 kilodaltons. Va a estar constituida por dos dominios denominados P40 y P35 necesarios para la actividad biológica. La subunidad 40 va a tener cierta homología con el dominio extracelular del receptor de interleucina 6 y la 35 va a tener homología con la interleucina 6. Va a ser producida por linfocitos B, en menor cantidad por los T, va a actuar sobre los linfocitos T de tipo Th1 induciendo síntesis de interferón gamma, interleucina 2, y va a tener también la capacidad de reducir la producción de interleucina 4-5 e interleucina 10 por las células Th2. Interleucina 13. Esta va a ser una citocina que va a estar producida por las células T, va a regular la función de los monocitos y de las células B al disminuir la producción de interleucinas proinflamatorias y de quimiosinas, aumentando a la vez la producción de interleucina 1-RA. Interleucina 14. Esta va a asignar al factor de crecimiento de células B de elevado peso molecular, un factor que muestra una elevada homología con el factor BB del sistema de complemento. La interleucina 15 va a tener una actividad biológica en parte muy semejante a la interleucina 2, va a diferir en su control y expresión, así como las células sobre las que actúa, pero ambas citocinas van a emplear como subunidades unas unidades de transducción de receptor que va a ser la P75 y la P64 del sistema receptor de la interleucina 2. Esta interleucina 2 y la 15 van a utilizar una cadena diferente. La interleucina 16 va a ser una citocina proinflamatoria, descrita inicialmente como LCF, va a ser secretada por las células CD8 activadas, promoviendo quimiotaxis y expresión de receptores de interleucina 2 y de HLA-DR. La interleucina 17 es una glucoproteína de 155 aminoácidos que es producida por las células TCD4 más estimuladas. Va a aumentar la expresión de las ICAM, que son moléculas de adhesión de tipo 1, en fibroblastos y es capaz de estimular la secreción de interleucina 6, 18 y el factor estimulante de granulocitos por parte de las células epiteliales, células endoteliales y de los fibroblastos. La interleucina 18 va a ser una citocina que induce la síntesis de interferones y que anteriormente era conocida como factor inductor de interferón o IGF. Va a tener un efecto sinérgico con la interleucina 12 con respecto a la producción de interferón por parte de los linfocitos a causa del aumento de expresión de los receptores de IL-18 inducido por la IL-12. Igualmente, esta va a producir un aumento en la producción de IL-2 y la expresión de la cadena del receptor de IL-2. También va a participar en la regulación de la respuesta de tipo Th1 y puede disminuir la producción de interleucina 10. Factores de necrosis tumoral. Se van a producir
principalmente por monocitos, macrófagos y linfocitos, va a tener un efecto antitumoral a través de un doble mecanismo, el cual incluye inhibición de la angiogénesis, que produce necrosis hemorrágica del tumor, y un aumento en la respuesta inmunitaria antitumoral, que va a actuar sinérgicamente con el interferón. Por otro lado, este interferón va a actuar como mediador del desarrollo del shock séptico en la caquexia, estado catabólico asociado a enfermedades crónicas, y cursa con pérdida de peso, anorexia y anemia. Este va a ejercer su función a través de dos receptores de 55 kilodaltons, el TNFR1 y otro de 75 kilodaltons, que es el TNFR2, que también va a utilizar el TNF-beta, y este va a representar una homología con respecto al TNF de alrededor 30%, y esta citosina también va a ser llamada linfotoxina, secretada por linfocitos T activados con una actividad citotóxica sobre algunos tipos tumorales en los que produce una necrosis de tipo hemorrágico. Vamos a tener el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, que es una glucoproteína de 18 a 30 kilodaltons producida por linfocitos T, monocitos, células endoteliales y fibroblastos, de estimular de forma preferencial la formación de colonias de granulocitos y macrófagos, y en menor medida la formación de colonias de eosinófilos. En combinación con eritropoyetina va a intervenir en el desarrollo de los eritrocitos. El factor estimulante de colonias de granulocitos es una glucoproteína con un peso molecular de 18 a 22 kilodaltons. Va a estar producido por monocitos, células endoteliales y células epiteliales. Va a intervenir tardíamente en hematopoiesis, va a inducir de forma específica la formación de colonias de granulocitos. Y el factor estimulante de colonias de monocitos es una citosina de 70 y 90 kilodaltons de peso molecular, producida por monocitos, fibroblastos y endoteliales. Interviene en forma tardía en hematopoiesis, estimulando la formación de colonias de macrófagos. Interferón. Los interferones son un amplio grupo de proteínas que van a estar caracterizadas por una potente acción de tipo antiviral y antineoplásica, así como por un efecto regulador de las células del sistema inmunitario. Van a haber tres grupos distintos de interferones. La familia de interferones va a estar constituida por 14 proteínas que van a tener una alta homología entre sí. Van a estar producidas por un amplio grupo de células, incluyendo macrófagos y linfocitos B. El interferón beta mantiene una homología con el grupo anterior del 30% y es producido por fibroblastos y células epiteliales. Van a actuar sobre el mismo tipo de receptor y son designados como interferones de tipo 1. El interferón únicamente va a tener un 10% de homología con los interferones de tipo 1 y va a actuar sobre un receptor diferente. El interferón, también denominado de tipo 2, va a ser producido por los linfocitos T activados y células NK. Este va a inhibir la proliferación de células de tipo Th2, induciendo la expresión de antígenos de HLA de clase 1 y 2, aumentando actividad citolítica de las LAC y las T citolíticas, incrementando expresión de la subunidad P55 del receptor de la IL-2. Las quimiosinas. Las quimiosinas son un conjunto de proteínas de muy bajo peso molecular, de 8 a 10 kilodaltons, con una homología entre sí de 10 al 50% en su secuencia de aminoácidos, con una función de tipo quimiotáctica, y se van a clasificar en 4 familias principales, que van a ser denominadas quimiosinas o CXC. C implica que es una cisteína, X es un aminoácido intermedio y C es otra cisteína. Y se va a incluir la IL-8, beta-quimiosinas OCC, quimiosina OC, y las quimiosinas CX3C. Entonces van a ser familias de citocinas, estimulando movimiento leucocitario y migración leucocitaria desde la sangre hacia los tejidos. Van a ser polipéptidos de 8 a 10 kilodaltons con 2 asas disulfuro internas, y existen 47 quimiosinas con 4 familias de acuerdo al número y localización de 2 de 4 cisteínas que van a ser conservadas. Entonces vamos a tener las quimiosinas CC o quimiosinas beta con 2 cisteínas definidoras adyacentes. Van a actuar sobre monocitos, linfocitos y otros leucocitos. Se van a denominar de la CCL1 a CCL28 en sus ligandos, y las quimiosinas CXC, que son las alfa, van a estar 2 aminoácidos separados por otro aminoácido, la familia de C y la familia CX3C. Esto quiere decir que tenemos una cisteína, 3 aminoácidos y una cisteína. Las quimiosinas CXC alfa, estos aminoácidos van a estar separados por otro aminoácido con una secuencia aminoacídica, que va a ser el ácido glutámico y la leucina arginina antes de la primera cisteína de la estructura CXC. Va a ser la llamada estructura LR, que puede ser con y sin ELR.
El ELR va a ayudar a migrar al neutrófilo y se van a denominar CXCL1 a CXCL17. Vamos a tener citocinas inflamatorias, interleucina 1, interleucina 17, TNF, van a inducir quimiosinas, va a ser un nexo entre la inmunidad adaptativa y reclutamiento leucocitario de tipo antiinflamatorio. Nuestros receptores de quimiosinas van a ser una superfamilia de receptor acoplado a proteínas G, ligadora de trifosfato de guanosina de 7 dominios transmembrana o GPCR. Esta proteína G va a generar cambios en el citoesqueleto, polimerizando los filamentos de actina y miosina y va a ayudar a aumentar la motilidad celular. Vamos a tener combinaciones de receptores para quimiosinas en distintos tipos de leucocitos mediando patrones de migración leucocitaria. Estos receptores CC van a hacer el CCR1 al CCR10, es decir, una cisteína receptor del 1 al 10. Un receptor de CXC que va a ser del CXCR1 al 6 y el CXCR8, el receptor para C que es el CXCR1 alfa y el CX3CL1 que es el CX3CR1, ese va a ser. Estos receptores para quimiosinas, principalmente en linfocitos T, van a tener mayor diversidad y número. Vamos a tener el ACKR, que van a ser receptores atípicos para quimiosinas, inhibiendo respuestas de quimiosinas en las células. Y tenemos 4 principales. Van a unir quimiosinas antiinflamatorias de alta afinidad con una señal dependiente de arrestinas beta que van a interiorizar y degradar las quimiosinas. ¿Qué acciones biológicas van a tener? Pues reacciones inflamatorias, van a reclutar leucocitos de vasos sanguíneos en zonas extravasculares, van a aumentar la adhesión de los leucocitos al endotelio, van a ayudar a la migración leucocitaria a través de los vasos hacia el sitio de infección o daño tisular y pueden ser constitutivas de tejidos, es decir, mantienen la distribución específica de células en un tejido específico. Van a ser citocinas homeostáticas, van a llevar a la migración de las dendríticas desde sitios de infección hacia los ganglios linfáticos que los drenan y estas dendríticas activadas por microbios van a inducir a su vez la expresión del CCR7 que va a ser el receptor de la CC. Entonces estas dendríticas y linfocitos T son capaces de expresar esta CCR7, las dendríticas y los linfocitos T se van a localizar en el mismo sitio en los ganglios linfáticos porque si no, no sería posible que fueran inducidos con esta expresión. Esto va a permitir que las dendríticas presenten el antígeno a los linfocitos T. ¿Cómo van a ser las interacciones leucocito-célula endotelio? Pues las interacciones van a ser mediante reclutamiento, que va a ser un paso desde la sangre al tejido, generando un rodamiento mediado por selectinas, un aumento de afinidad de integrinas mediado por quimiosinas, detención estable de los leucocitos sobre el endotelio mediado por integrinas, una transmigración de leucocitos a través del endotelio, y esto nos va a llevar a un rodamiento mediado por selectinas. Los macrófagos y dendríticas y otras células en tejidos extravasculares va a permitir que se activen para secretar citocinas específicas, estimulando que las endoteliales y las vénulas postcapilares expresen selectina E, que es la endotelial, para ayudar a la adhesión y el rodamiento, que se modifique el citoesqueleto y tengamos una migración por diapedesis hacia el sitio de adhesión. Y bueno, eso sería todo con respecto al tema de quimiosinas. Continuamos en la siguiente.